en El Salvador, en Guatemala, perdón. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que la Corte lo marca, hay dos etapas en la atención de los enfermos de VIH. Una primera etapa hasta el 2004 en que el Estado no ha hecho nada. Y una segunda etapa en que el Estado empieza a hacer. Y la Corte dice, estos derechos implican dos obligaciones. Una obligación inmediata de hacer algo y solucionar los problemas más inmediatos de la gente, y una obligación mediata que es darle una solución global al problema del derecho, ¿verdad? Planteado esto, la Corte analiza esta situación y dice, en la primera etapa Guatemala no hizo nada, por lo tanto no atendió en ninguno de los aspectos la solución del derecho. Y ingresando al principio de progresividad contenido en el artículo 26, reiteró que existen dos tipos de obligaciones, esto que yo les digo, protegidos por el 26, las de exigibilidad inmediata y aquella de realización progresiva. Respecto a la de realización progresiva, recordó que el desarrollo progresivo de los DESCA no podrá lograrse en un breve periodo de tiempo, pero que requiere la realización de acciones para la consecución del pleno goce de estos derechos. En esta lógica estableció que la obligación de realización progresiva de los DESCA prohíbe la inactividad del Estado en su tarea de implementar acciones para la efectiva protección de estos derechos, sobre todo en aquellas materias donde la ausencia total de protección estatal coloca a las personas ante la inminencia de sufrir un daño a la vida o a su integridad personal. Esta situación ocurre con las personas que viven con el VIH cuando no reciben atención médica, por lo que la Corte concluyó que la inacción estatal en materia de protección del derecho a la salud previo al 2004 constituyó una violación al principio de progresividad previsto en el 26 en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado. O sea que ven que acá claramente se distinguen dos planos y claramente mientras el Estado no hizo nada, el Estado estuvo incumpliendo este derecho económico, social y cultural. Después hay otra, está la opinión consultiva sobre medio ambiente y derecho a la vida, solicitud de Colombia, es una opinión consultiva también del año pasado, donde ahí la Corte ingresa directamente a problemas ambientales, pero a partir de la pista que le da o del elemento que le abre el derecho a la vida, ¿verdad? Y la última sentencia a la que quería hacer referencia, y con esto termino, es otro caso de Perú, Muelle Flores versus Perú, que es del 6 de marzo del 19, es una sentencia de este año, donde se plantea otra vez la cuestión del derecho a la seguridad social. Se invoca el artículo 45 de la Carta de la OEA como la norma que permite incorporar este derecho en el listado, digamos así, y se concluye que la demora del Estado en cumplir el pago de obligaciones de seguridad social establecidas por sentencia es una demora que, además de violar el derecho a la justicia, el derecho al recurso objetivo, las garantías judiciales y el derecho al recurso efectivo, también violenta el derecho a la seguridad social. Yo, para terminar, les quiero decir que esto está en proceso, que esta posición de la Corte Interamericana tiene dos votos disidentes, hay dos jueces que no comparten esta línea jurisprudencial, pero creo que se abre un debate para los estudiosos muy interesante, porque vamos a decir las cosas como son. Vivimos en el continente en el cual el nivel de desigualdad es mayor entre las personas, y es menester el desarrollo, es menester la afirmación de este tipo de derechos económicos, sociales y culturales ambientales para superar esa situación de degradación en que viven miles y millones de seres humanos. Ese creo que es el gran aporte de la Corte a través de esta modificación jurisprudencial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y gracias por el esfuerzo en respetar el tiempo. Sé que no es una tarea sencilla con semejante tema y tan vasta exposición. Vamos a escuchar ahora al doctor Víctor Bazán. El doctor Víctor Bazán es doctor en Ciencias Jurídicas y un postdoctorando en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor doctor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú,
y también es profesor titular de las asignaturas Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Internacional Público de la Universidad Católica de Cuyo, San Juan. Actualmente se desempeña como juez de la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada de San Juan desde el año 1999. Doctor, lo escuchamos. Muy bien, muy buenas tardes para todos y todas. En primer lugar, un agradecimiento al doctor Ariel Ariza, presidente de la FAM, por esta invitación. Y como tenemos muy poco espacio de tiempo, también agradecerles a todos ustedes la presencia. El tema que yo voy a abordar es de qué hablamos cuando hablamos del control de convencionalidad. Tema de absoluta importancia, de absoluta utilidad a todos los operadores jurídicos, porque no solamente los jueces, sino el resto de quienes componen el ordenamiento jurídico y el sistema jurídico tienen que estar empapados del tema del control de convencionalidad, que no es una facultad del juez, sino que es una obligación del juez realizarlo. Este es un primer punto que tiene que quedar muy claro. Bueno, he dividido en algunas partes, en algunos segmentos, esta exposición. En primer lugar, unas muy breves consideraciones, que a eso me voy a referir en este momento, para decirles o compartir con ustedes que la garantía de los derechos fundamentales legitima y justifica tanto al Estado constitucional y convencional cuanto al sistema protectorio en materia de derechos humanos, encarnado por supuesto por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la interrelación del derecho internacional y el derecho interno, evidentemente, buena parte de la eficacia real del derecho internacional va a tener que ver con su vinculación con el derecho interno. Por eso, de alguna manera, que surgen y se reproducen espacios de interrelación entre el derecho interno y el derecho internacional, y cada día más. Y de esto podemos dar testimonio en tanto y en cuanto nuestra reforma constitucional del 94 ha generado cláusulas de apertura internacional muy importantes. Por ejemplo, el artículo 75, inciso 22, que ha otorgado jerarquía constitucional a un conjunto de instrumentos internacionales en la materia, y digo instrumentos y no digo tratados, porque dentro de ese bloque de instrumentos que tienen jerarquía constitucional hay dos declaraciones que no son per se y específicamente tratados internacionales, además de otros tres que se han agregado luego, para lo cual se genera un bloque de constitucionalidad. En un escenario donde crecen las reglas jus internacionales, se hace cada vez más exigente la necesidad de realizar este control de convencionalidad. ¿En qué consiste? Bueno, cuando hay un caso concreto que debe ser resuelto a la luz del derecho interno, el juez que resuelve, jueza que resuelven esta cuestión, deben cotejar las normas de derecho interno que tienen que aplicar con el articulado del Pacto de San José de Costa Rica, pero no con el articulado solamente, sino también con el modo como el Pacto de San José de Costa Rica ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es su intérprete última y final. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No tiene ningún sentido conocer de memoria las normas de los instrumentos internacionales, no solamente el pacto, sino todos aquellos que conforman el corpus juris básico en esta materia, en este punto, el corpus juris interamericano, sino saber cómo han sido interpretados estos estándares que luego van a tener que ser replicados por los jueces en el ámbito interno. Tenemos que tener en cuenta también dentro de este espacio introductorio que al aprobar el Pacto de San José de Costa Rica, ratificarlo, etc., nuestro país ha ingresado en un sistema de justicia internacional muy importante y que además tiene que cumplir con sus obligaciones de respetar, garantizar, adoptar medidas, es decir, las medidas de adecuación de la normativa de derecho interno al derecho internacional, y por supuesto, algo que normalmente nos olvidamos, el tema de la realización de los derechos fundamentales. No nos basta con proteger los derechos, sino que también hay que buscar esa efectividad de los derechos. Desde luego, hay un punto central, y en esto hay un rol muy crucial que juegan jueces y juezas en el ámbito jurisdiccional, pero que además el control de convencionalidad no se queda solamente en el ámbito jurisdiccional, sino, como ustedes saben, todos los actores políticos, fundamentalmente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo,
pueden y deben realizar ese control de convencionalidad. De todas maneras, esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011, en el caso Hellman contra Uruguay, concretamente, pero nos vamos a referir, justamente como estamos en unas jornadas científicas de la magistratura, nos vamos a referir específicamente al trabajo y al rol que tienen los jueces. En primer lugar, muy importante tener en cuenta las pautas de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Importantísimo, porque tiene o condensa los principios centrales en el ámbito del derecho internacional público. Fundamentalmente, un Estado no puede alegar su normativa de derecho interno para dejar de cumplir obligaciones internacionales. Y esto es una pauta fundamental. Otra pauta fundamental, el Pacta Sunt Servanda. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos han sido dictados para ser cumplidos, no de cualquier manera, sino de buena fe. Y por último, las pautas en materia de interpretación específica del tratado en cuanto al objeto y al fin del tratado internacional. Es decir, que los tratados internacionales tienen que ser analizados, examinados de acuerdo con su objeto y con su fin. Con lo cual, los estados que han suscrito estos tratados internacionales no pueden tener prácticas ni normas, ni siquiera en la Constitución, que contraríen estos principios fundamentales de los instrumentos internacionales que han firmado. En segundo lugar, algunos puntos que tienen que ver con jueces, demás operadores jurídicos, tanto en Argentina, algunas carencias y falencias. Los voy a marcar simplemente de una manera telegráfica, porque obviamente el tiempo corre y son varios temas que quiero abordar, por lo menos dejar planteados. En primer lugar, una cuestión que es recurrente prácticamente en toda Latinoamérica es el deficitario conocimiento que existe sobre las fuentes de derecho internacional. Cuando hablamos de fuentes de derecho internacional, no nos quedamos solamente en los tratados internacionales. Los tratados internacionales son una especie dentro del ámbito del derecho internacional general. Hay otras fuentes muy importantes como las declaraciones, las normas de soft law, es decir, las normas aún no obligatorias, non-binding, todo este tipo de cuestiones que hacen que se conozcan estos tratados internacionales por una parte y que por otra parte se respeten los tratados internacionales. Optimizar esa cultura jurídica de los jueces y demás operadores del sistema, además para que se tenga un manejo articulado de las fuentes jurídicas que se van a aplicar para resolver un caso concreto en el ámbito interno. También, como un elemento hermenéutico importante, el que tiene que ver con la interpretación conforme que tienen que hacer los jueces, interpretación conforme con la Constitución, pero además con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, tengan o no jerarquía constitucional. Desde luego que el juez no se puede olvidar nunca de un principio básico y fundamental, que es el principio pro persona. Es decir, toda interpretación que se realice tiene que tener en cuenta este principio fundamental, que es el principio que algunos de ustedes han escuchado mencionar como principio pro homine. Hoy se habla de principio pro persona. Por otra parte, y muy importante, los jueces locales, los jueces nacionales, los jueces domésticos, actúan cuando realizan el control de convencionalidad, actúan como jueces interamericanos. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos genera un estándar internacional. Y ese estándar internacional, por distintas razones, tiene que ser aplicado por los jueces en el ámbito interno. Obviamente, aplicarlo en lo aplicable. Es muy importante también, desde nuestro punto de vista, tener en cuenta la búsqueda en materia interpretativa y hermenéutica por parte de los y las juezas y jueces, tener en cuenta el efecto útil de los tratados internacionales. Es decir, buscar el mayor provecho posible en relación con las respuestas jurisdiccionales que se den a favor de los derechos fundamentales de la persona. Por otra parte, preservar, en materia también interpretativa, el objeto y el fin de los tratados internacionales. Y tener en cuenta que los tratados internacionales en materia de derechos humanos no se han suscrito para beneficio mutuo de los estados que lo firman, sino para la protección de los derechos de las personas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento, no solamente de interpretar, sino también al momento de aplicar. La firma, aprobación, ratificación, etcétera, de tratados internacionales no son hechos o actos inocuos para un Estado, sino que esa firma, esa ratificación, el hecho de pertenecer a un instrumento internacional implica
la realización de una serie y el cumplimiento de una serie de pautas y de obligaciones. Por eso digo, no es gratuito firmar un tratado internacional, ratificarlo. Una vez que se ratifica ese instrumento internacional, debe necesariamente ser cumplido por el Estado del que se trate, porque si no podemos deslizarnos a una hipótesis de responsabilidad internacional. Argentina ha sido condenada 15 veces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es un tema a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque para poder acceder a las instancias internacionales, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay que agotar recursos internos. Agotar recursos internos significa que al menos ese caso ha pasado por jueces de primera instancia, por una Cámara y también eventualmente por la Corte. Es decir que hubo posibilidad, en el ámbito del derecho interno, hubo posibilidad de solventar esa violación de derechos fundamentales y no someter al Estado a una denuncia ante la Comisión Interamericana y eventualmente a una condena que establezca la responsabilidad internacional del Estado argentino. Y esto me parece importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, la responsabilidad internacional de un Estado no se da solamente por acción, sino también por omisión. Es decir, no solamente se puede incurrir en responsabilidad internacional por no dictar las normas que establece para cumplir el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, sino también por vía de omisión, es decir, omitir el cumplimiento de esas normas o dictar normas que sean contrarias al Pacto de San José de Costa Rica. En cuanto al control de convencionalidad, algunos puntos que han suscitado algunas dificultades interpretativas. En primer lugar, conocer que el control de convencionalidad en su momento fue una creación pretoriana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se expide por primera vez plenariamente en el año 2006, particularmente en el caso Almonacid Arellano contra Chile, que todos nosotros conocemos, y que va a comenzar a generar un poco el esqueleto, la columna vertebral del control de convencionalidad. Y a partir de ahí surge, establecido específicamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación por parte de los jueces de realizar en sus casos concretos el control de convencionalidad de acuerdo con las pautas que yo he mencionado. También este rol de los jueces locales como jueces interamericanos, aplicando los estándares de la Corte, obviamente lo aplicable, y si el caso así lo determina. También razones de economía procesal que yo las vinculo con un principio de humanidad. ¿Por qué? Porque si tenemos en nuestras manos la posibilidad de resolver cuestiones de derechos humanos en el ámbito interno, ¿por qué dejar la cuestión al ámbito internacional, que nos puede desplazar hacia la responsabilidad internacional? ¿Por qué? Si lo podemos hacer acá, en la medida que tengamos estándares claros y consolidados de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hablo del principio de humanidad también, porque recordemos que si hay que agotar recursos internos, eso puede insumir 10, 12 años en el ámbito de Argentina, por ejemplo, del país de que se trate. Si vamos a la Comisión Interamericana, dentro de la Comisión Interamericana puede tardar 10, 12 años, 6 años, 8 años un caso. Luego se eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si la Comisión Interamericana así lo establece, y puede tardar unos 2 años y medio, 2 o 3 años, depende del tipo de proceso. Y eso para obtener una sentencia que establezca la responsabilidad internacional del Estado. Sin perjuicio de eso, aún queda el resto de las cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento, las sentencias de supervisión de cumplimiento de sentencias. Esto me parece interesante. El tema del control de convencionalidad ha sido receptado en el ámbito de nuestros jueces y particularmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esto quiero recordar, por ejemplo, el caso Maceo del año 2007, el caso Maceo que hace aplicación de las pautas establecidas en Almonacid Arellano. Es decir, los jueces deben realizar una especie de control de convencionalidad entre las normas internas que aplican a los casos concretos y lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego tenemos, por ejemplo, el caso Videla, Macera, etcétera, donde se aplican los estándares de trabajadores cesados del Congreso contra Perú, que esos estándares establecen que los jueces no solamente pueden, sino que deben realizar no solo un control de constitucionalidad, sino también un control de convencionalidad, incluso de oficio.
Y luego tenemos, por ejemplo, otro caso, Rodríguez Pereira específicamente, el que todos conocemos del año 2012, específicamente donde se zanja la cuestión del control de constitucionalidad de oficio y resuelve asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos una cuestión muy importante que es la del control de constitucionalidad de oficio, diciendo que sería una paradoja que todos los jueces pudieran en el ámbito de derecho interno hacer control de convencionalidad y que los mismos jueces argentinos en el ámbito interno no pudiesen hacer control de constitucionalidad. Ya para concluir, en cuanto al valor de las opiniones consultivas, es muy importante tener en cuenta no solamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresada en los fallos que dicta, es decir, en su competencia contenciosa, sino es muy importante también tener en cuenta la función consultiva de la Corte Interamericana, porque son los productos hermenéuticos emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el momento, el doctor me corregirá, pero creo que son 25 las opiniones consultivas una más, 26 opiniones consultivas que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre una cantidad de temas importantísimos. La opinión consultiva, ustedes preguntarán, ¿pero es obligatorio aplicar las opiniones consultivas? Mi respuesta es absolutamente afirmativa. Además, hay una opinión consultiva concreta que ha establecido el valor y la importancia que tiene justamente la norma convencional interpretada, es decir, aquella que surge del marco de la función consultiva y no la que surge del ámbito jurisdiccional. Es decir, que al momento, nosotros como jueces, al momento de aplicar esta normativa internacional y estos estándares creados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo tendremos que tener en cuenta los estándares de la Corte generados en el ámbito contencioso, sino también los generados en el ámbito consultivo que han deparado estándares muy interesantes. Y en definitiva, esta breve disertación de 15 minutos concretamente ha tenido en cuenta mirar, al menos transversalmente, algunos aspectos que tienen que ver con el control de convencionalidad, un tema crucial en este momento, un tema respecto del cual se discute mucho en toda Latinoamérica y que por otro lado hemos tenido también en cuenta y nos provoca, digamos, orgullo estar en este panel porque, en definitiva, transversalmente, todo lo que he dicho está recorrido por nada más ni nada menos que proteger los derechos fundamentales, que son ni más ni menos que expresión directa de la dignidad de la persona. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Continuamos en el panel. La que va a exponer ahora es la doctora María Angélica Geli. La doctora es abogada, recibida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Sociología Jurídica de la Universidad de Buenos Aires, directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, ha sido nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, autora de la Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, publicada por la editorial La Ley con varias reimpresiones, profesora titular de Derecho Administrativo y Constitucional de la Maestría y carrera de posgrado en especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, miembro honorario de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina y por otra parte, y en una particularidad que me parece oportuno destacar, la doctora ha sido declarada ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Ley 6093. Doctora, la escuchamos. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco muchísimo la calidez de este reconocimiento, aunque no he nacido en esta ciudad, amo entrañablemente a la ciudad de Buenos Aires, así que para mí es uno de los orgullos más grandes este reconocimiento que me ha dado la legislatura. ¿Qué tema voy a desarrollar? Bueno, he pensado en los derechos humanos entre la interpretación conforme que ha mentado el doctor Bazán
y el margen de apreciación nacional en materia de derechos humanos. Me voy a referir particularmente a el impacto en nuestro país y al deber de las juezas y los jueces en esta materia, de las juezas y los jueces nacionales. En primer lugar, querría hacer una formulación previa. ¿Qué son los derechos humanos? Parece una pregunta retórica y ustedes dirán, todos sabemos lo que son los derechos humanos. Yo diría que son una formulación codificada de los antiguos derechos naturales, por lo tanto, universales, aplicables en todo tiempo y espacio, y un piso mínimo de reconocimiento de derechos precisamente para que toda la comunidad regional o internacional hagan una declaración de respeto, de compromiso para ser responsables en caso de violación de los derechos humanos. Quizá por las brutales violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el siglo pasado, hubo una necesidad de los estados de hacer estos reconocimientos formales. Nos obligamos como personas jurídicas estatales a respetar y sobre todo a responsabilizarnos por la violación de los derechos humanos. Esos que son, en principio, los de la primera generación, el derecho a la vida y a la dignidad de las personas. Y cabe a nuestro continente, nuestra América, el haber sido pionera en la declaración de los derechos y deberes del hombre, se dictó antes, en el mismo año por supuesto, pero unos meses antes que la Convención Internacional. Esta convención, la americana, me parece particularmente importante para recordar, porque en su prólogo dice que los deberes de orden jurídico presuponen otros de orden moral que los apoyan conceptualmente y los fundamentan. Deberes. Hemos oído a estos dos distinguidos expositores hablar de los derechos. Bueno, quisiera hacer un punto en los deberes convencionales, que están en el preámbulo de la convención. Diría que este primer paso de América, de nuestro continente, implicó el cumplimiento de dos objetivos. El primero, una globalización jurídica en materia de derechos humanos. Tan denostada que es a veces la globalización, bueno, aquí tenemos, no digo que lo compartan, pero aquí tenemos un momento en que la globalización parece dar frutos muy provisorios porque son para todos. Piso mínimo, pero para todos. Y la segunda cuestión es que se consagran derechos y deberes humanos. Vean ustedes lo que sigue diciendo el preámbulo de la Convención Americana. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Y esto me parece esencial para los operadores jurídicos, en especial para las magistradas y magistrados, porque el derecho es alteridad y el derecho no puede concretarse, aplicarse, si no es tomando en consideración también la dimensión de los deberes. Sería un catálogo de ilusiones si no hiciéramos también hincapié en los deberes constitucionales y convencionales. ¿Cómo se desarrollaron en nuestro país? Yo diría que hay varias etapas. La primera surgió, bueno, por supuesto, con la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando retornamos a la democracia. Recuerdo haber participado en una reunión de la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, donde bregábamos para que nuestro país ratificara esa convención, y lo hizo. Pero la primera concreción, yo diría que aparece en un fallo de la Corte Interamericana, de la Corte Argentina, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 1992. Edmejian con Sofovich, todos lo conocemos. Este fallo es importante porque, más allá de la cuestión que señaló, porque indicó que los tratados de derechos humanos estaban por encima de las leyes
y por encima de la omisión legislativa, es decir, también ante la omisión del legislador de alguna manera hacer operativos esos derechos. Y en segundo término, porque este fallo, que es tan importante para todos, señala también, hoy los mencionaron aquí, voy a usar esta palabra, la deferencia que los tribunales deben a la jurisprudencia internacional. En este caso se aplicó la opinión consultiva 7 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero debo aclarar, a lo mejor soy algo controversial en lo que voy a decir, que una opinión consultiva es un dictamen. Nuestro Ministerio Público, cuando emite un dictamen, emite una opinión. Tiene un valor enorme, sin duda, pero no es vinculante para la Corte Suprema. Sí sirve para que de esos criterios emanen normas de interpretación, porque por supuesto, si estamos en el sistema, debemos ser fieles al cumplimiento de ese corpus iuris que es la jurisprudencia internacional. Pero a mi modo de ver, debemos de efectuar una jerarquización entre los documentos que emanan, porque no es lo mismo una sentencia de la Corte Interamericana que una recomendación o un informe de la Comisión Americana o un informe del artículo 51 de la Comisión Americana, porque por supuesto, si es un informe definitivo y demanda al Estado de que se trate ante la Corte Interamericana, puede suceder que no tome todas las declaraciones que hizo la Comisión Americana. Ustedes saben que hay discrepancias interesantes de examinar y de reconocer entre los criterios de la Comisión y los criterios de la Corte Interamericana. Esta es la primera etapa. La segunda etapa es la de la jerarquía constitucional de los derechos humanos, que es de 1994. El artículo 75, inciso 22, ha suscitado muchísimo debate en la doctrina y también en la aplicación jurisprudencial. Como el tiempo es reducido, solamente menciono dos cuestiones problemáticas de este artículo. El primero es qué significa, qué sentido tiene esto de condiciones de vigencia de los tratados internacionales. Todos los organismos que emiten algún tipo de instrumento jurídico tienen el mismo valor. En mi opinión, creo que no, justamente por esta jerarquía, más allá del valor moral que pueden tener como seguimiento para todos nosotros. Y el segundo problema, que yo creí que estaba resuelto, pero que aparentemente no, por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Ministerio del Interior y en el caso Fontevecchia y D'Amico, a propósito de qué quiso decir el constituyente de nuestro país cuando dijo que los tratados tienen jerarquía constitucional y no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución. Ustedes saben que hay dos maneras de interpretar esta norma. Les pasará como jueces que son muchos de los aquí presentes. Que esta cláusula signifique que no debe derogar, puede significar esto: no debe derogar, pero puede hacerlo. Y si lo hace, prevalece la Constitución Nacional. Sin embargo, la Corte Argentina, hasta hace muy poco, sostenía, con distintas mayorías, es un punto discutible si en todas las sentencias que dictó sobre este punto, desde Chocobar adelante, hubo mayoría de la Corte sobre esta cuestión. Pero lo cierto es que parecía tranquilizarnos que la Corte hubiera dicho que no derogan, quiere decir que no habían derogado, porque los convencionales constituyentes habían efectuado un examen de la compatibilidad entre los tratados y la Constitución Nacional y concluidos que eran compatibles y por lo tanto los operadores, los jueces en particular, tenían que armonizar fuente interna y fuente externa. Esto es muy fácil de decir, pero sumamente complejo de aplicar en los casos concretos. Porque es cierto,
debemos obediencia al tratado. Los instrumentos que emanan de estos organismos algo nos están diciendo, pero ¿cómo bajarlos en el caso concreto? ¿De qué manera? Yo diría que esta primera etapa de la sanción de la Constitución de 1994 generó estos debates, hasta que llegamos al control de convencionalidad que también explicó el doctor Bazán. El control de convencionalidad que comienza diciendo en el caso Almonacid Arellano que la Corte Interamericana es consciente de que los jueces deben respetar el principio de legalidad de sus países, pero que cuando un Estado ha firmado los tratados, tiene esta obligación de efectuar una especie de control de convencionalidad, y que para ello la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una insoslayable pauta. ¿De qué? De interpretación, de hermenéutica, de aplicar al cual aplicamos la jurisprudencia, los jueces y las juezas y los abogados cuando litigamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el mecanismo que usamos? En una sentencia hay, como en toda norma, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Es aplicable un precedente si hay coincidencia en el supuesto de hecho y por lo tanto aplicaremos la consecuencia jurídica. Es un trabajo complejo y difícil. No quisiera estar en los zapatos de los magistrados. Para los abogados es más fácil. Nosotros argumentamos, pero el juez debe decidir en el caso concreto. Y acá debo referir a un caso que seguramente conocen, si hay penalistas aquí quizá más, el caso Acosta, en el que primero se emitió el dictamen del Procurador General, en ese entonces Esteban Righi. Él dijo, se trataba de la aplicación del principio del plazo razonable de detención en un caso en que el detenido era alguien imputado de comisión de delitos de lesa humanidad. Righi dijo esto: según el artículo 68, los estados se obligan a cumplir, obedecer de buena fe las sentencias en las que son condenados. En los demás casos en que no son condenados, aunque sea una sentencia que condena al mismo estado, pero en otro conflicto, lo que debe de hacer es esto que les decía antes: examinar si es aplicable, hasta dónde, cómo, de qué manera. Fíjense la amplitud que le reconoce al magistrado interno para operar con el tratado y con lo que llamamos globalmente jurisprudencia internacional. Este dictamen recomiendo leerlo, pueden no estar de acuerdo, pero hasta para no estar de acuerdo hay que leerlo para saber cuál es el corazón del dictamen. Fue de 2010. En el 2012 falló la Corte en este caso y dijo especialmente no seguir los puntos del dictamen que acabo de referenciar, del doctor Righi, pero para resolver hizo exactamente lo mismo que el Procurador General, es decir, este examen de la regla aplicada al caso para decir aquí no es pertinente aplicarla. Bien, ¿cuál es la deriva actual de estas cuestiones? Yo diría que tenemos como dos parámetros. Uno, el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación. Para los jueces es una carga pesada, se me ocurre. Porque allí, como bien decía el doctor Bazán, el legislador le ha mandado a los magistrados lo siguiente: los conflictos, los casos que este código regula serán resueltos conforme a las leyes, conforme a la Constitución Nacional y a los tratados,
de derechos humanos. No solo, como bien lo señalaba el doctor, los que tienen jerarquía constitucional. ¿Cuál es la palabra clave aquí? La interpretación conforme. Un principio de los neoconstitucionalismos que se desarrollaron en Europa, que no tenían control de constitucionalidad, y que tuvo un gran despliegue en América, sobre todo en México y Colombia, y que el anterior presidente de la Corte utilizaba muchísimo en sus textos académicos y también en las sentencias. Bueno, pasó al código. ¿Qué significa esto? Debe hacerse cargo, por supuesto, de la Constitución y de los tratados. Y debe de hacerse cargo de esta manera que les decía anteriormente. Porque no todo el corpus iuris del orden regional e internacional tiene el mismo valor jerárquico. Unos son más vinculantes que los otros, aunque todos tienen valor interpretativo y valor de seguimiento moral, les diría a ustedes, para interpretar los casos de que se trata. ¿Qué es esto del margen de apreciación nacional? Lo consagró la Corte Suprema. ¿Qué ocurrió en el caso de Fontevecchia y D'Amico? Recordarán, la Corte Interamericana dijo que debía dejarse sin efecto, estas son las palabras, las sentencias que condenaban a estos dos periodistas por una eventual violación del derecho a la privacidad del hijo y el padre del expresidente Menem por una publicación. ¿Qué quiere decir dejar sin efecto? La Corte Argentina lo interpretó como revocar la sentencia. Yo creo que podía interpretarse de otra manera, como luego lo dijo la Corte Interamericana cuando la Corte Argentina dijo lo que dijo. Y dijo que la Corte tenía un mandato en el artículo 27 y en el 108 que le exigía el respeto del orden público interno. Por ese orden público interno no podía dejarse, no podía, en ese efecto no, revocar la sentencia de que se tratara, aunque los efectos de la sentencia, desde luego, sí debían ser cumplidos por el Estado. Me detengo solamente, ya estoy con mi tiempo, en lo que dijo la concurrencia del juez Rosales. Él no habló margen de apreciación, dijo esfera de reserva soberana. A propósito del mandato del artículo 23 y en este caso del 108. ¿Cómo armonizar entonces los dos órdenes, el interno y el externo? Afortunadamente, aunque parecía que la sangre iba a llegar al río por la reacción que tuvo la Corte Interamericana, que además reconoció los esfuerzos que había hecho el Estado argentino para cumplir frente a los dos periodistas, ambos, me parece a mí, recogieron banderas. Y terminó, como todos ustedes saben, ordenando que se anotara en la sentencia que no se revocó, que esa sentencia era o había vulnerado derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué hacer entonces para mantener estos dos valores, estas dos actividades en el orden interno y en el orden internacional? Yo creo que es necesario primero sentenciar conforme a la ley, según lo dice la propia Corte Interamericana en Almonacid Arellano. Y en una sentencia y en un voto en disidencia de la Corte Interamericana que dice que va a ser su voto disidente, considerando no lo que le gusta a él, sino lo que decide el derecho. Y esto me parece que hay que tomarlo en cuenta para no irnos más allá y convertirnos
en creadores de derechos en contra del propio derecho y de las propias decisiones que toma el poder político que emana de la voluntad popular. Ha estado la Corte Interamericana hace poco en nuestro país y allí se discutió el problema de la legitimidad por el modo de elección de la Corte Interamericana. Yo creo que, y termino con esto, deben practicar los jueces, y lo digo con el máximo respeto, una virtud cardinal, que es la de la prudencia. Y practicando esta virtud, en los casos concretos, preservando el sistema. Porque lo peor que nos podría pasar es que algún Estado de América cayera en la tentación, alguno ya ha caído, la tentación de irse del sistema. El sistema dio sus frutos en momentos aciagos y terribles de nuestro país. Lo tenemos que confortar y lo tenemos que confortar con un diálogo entre jurisdicciones que respete el orden interno, el orden internacional, los derechos y también los deberes constitucionales y convencionales. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar ahora al doctor Horacio Corti, que es el último... Bueno, le decía, vamos a presentar al doctor Horacio Corti, que es el último expositor del panel. El doctor es profesor titular de la asignatura de Finanzas Públicas de la carrera de doble titulación de Derecho Franco-Argentino. Es profesor titular regular de la asignatura de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Derecho, investigador y profesor de posgrado en diferentes universidades. Autor de numerosos libros y artículos. Su tesis doctoral fue publicada por la editorial Universitaria de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco la invitación, en particular al Colegio de Magistrados de la ciudad, que son los que me han invitado a participar de este prestigioso panel. Muy brevemente, mi exposición va a versar o a tratar de señalar algún punto esencial simplemente de uno de los actuales desafíos del sistema de derechos humanos, que es el link entre derechos humanos y finanzas públicas. Que, de acuerdo yo creo que hay un consenso doctrinario, si uno lee la bibliografía contemporánea de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es uno de los actuales desafíos centrales que tenemos para pensar los derechos humanos y que tiene el propio sistema para elaborar. Igualmente, eso no significa que sea una cuestión muy novedosa, porque, como voy a tratar de mostrar, la problemática financiera está presente desde los orígenes mismos del derecho internacional de los derechos humanos. Con respecto a eso, me gustaría mencionar el sistema universal. Para empezar, hay un enorme desarrollo sobre cuál es la relación entre las finanzas públicas, la política tributaria, la política fiscal y los derechos humanos. Para señalar dos documentos últimos muy significativos, hay un informe de la relatora, de la ex relatora de extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda, todo él dedicado a esta cuestión. Y más profundamente, el Comité de los Derechos del Niño en el año 2016 le dedicó una observación general
la número 19, enteramente a la relación entre los derechos que derivan de la Convención de los Derechos del Niño y el gasto público y la política fiscal. Toda esta elaboración también viene incidiendo en el sistema interamericano. Me gustaría señalar 2 o 3 ejemplos. Ya en el año 2015, ante la Comisión Interamericana, se hizo una audiencia temática sobre derechos humanos y política fiscal. En el 2017 se mencionó el asunto en el informe sobre pobreza que hizo la Comisión Interamericana, que allí se dijo muy claramente que los principios de derechos humanos constituyen un marco que apuntala a las funciones clave de la política fiscal y la tributación. Y en Santo Domingo, también en el 2017, ya se realizó una segunda audiencia temática con posterioridad al dictado de este informe. Por otro lado, como señaló la relatora Desca, que recientemente se ha creado en el ámbito de la Comisión y que habló hace pocos días en nuestro Congreso sobre la defensa pública, es una de las líneas de trabajo central de esa comisión tratar la doctrina sobre política fiscal y derechos humanos. Y toda esta doctrina tiene algo, yo diría, contraintuitivo contra nuestra visión tradicional del derecho financiero y las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque para los estados es como una de las decisiones soberanas paradigmáticas decidir cuál es su sistema tributario, es decir, qué tributos tener y cómo diseñarlos, cómo endeudarse y de qué manera, y cómo gastar a través de qué instrumentos. Y eso hace al núcleo duro de su soberanía estatal. Y sin embargo, todo el sistema universal, y ahora está incipientemente el sistema interamericano, está empezando a decir que el derecho internacional de los derechos humanos tiene mucho para decir sobre esa política fiscal. Para tratar esta cuestión me gustaría hacer una distinción analítica para pensar la relación entre los derechos humanos, todos los derechos humanos y los recursos públicos. Y es una distinción entre la dependencia causal y la dependencia jurídica entre derechos y recursos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuándo hay una dependencia causal de los derechos respecto a los recursos? Cuando uno, analizando las realidades, llega a la conclusión de que para el ejercicio, la efectividad, la garantía de esos derechos se requieren recursos públicos. Es un estudio conceptual porque hay que ver cuál es el alcance normativo de los derechos, y empírico para analizar nuestros ordenamientos y ver si se requiere o no recursos públicos para su efectividad. En cambio, hay una dependencia jurídica cuando el derecho positivo, de forma expresa, le da un efecto jurídico a la escasez de recursos que pueda alegar un Estado. Entonces, por un lado es una cuestión empírica, por otro lado es una cuestión contingente de una regla que podamos encontrar en nuestros ordenamientos jurídicos. A mi entender, un análisis empírico de todos los derechos que conforman el sistema de derechos humanos muestra que todos ellos son causalmente dependientes de recursos. Es decir, porque hasta los derechos de contenido más negativo, para hablar en un lenguaje más tradicional, requieren de algún tipo de acción estatal, de estructura pública que requiere ser financiado. Es decir, no hay derechos que sean absolutamente libres de costos. Digo esto porque hay un prejuicio y ha funcionado y jugado prácticamente, de forma práctica, en la conformación del derecho internacional, según la cual solo los derechos económicos, sociales, culturales o ambientales serían costosos, y de forma tal que, como uno ve en nuestra comunidad académica en general, solo con respecto a los derechos sociales se plantea el problema de los costos, como si no hubiera una problemática de los costos con respecto a los derechos civiles y políticos o tradicionales de primera generación, etcétera, etcétera. Y ahora señala, la dependencia jurídica depende si hay un ordenamiento que expresamente disponga una conexión. El ejemplo lo dio el doctor Pérez Manrique con el artículo 26 de la Convención Americana, que expresamente habla sobre la obligación de asignar el máximo de los recursos disponibles, cláusula análoga al artículo 2, inciso 1 del PIDES, y de una cláusula análoga del Comité de los Derechos del Niño. Ahora bien, vayamos un poco a la historia de cómo se conformó el derecho internacional. Sabemos que en 1948 se dictó la Declaración Universal,
que es interesante porque es una declaración donde se enunciaban todo tipo de derechos bajo la idea de interdependencia, desde los civiles hasta los económicos, sociales y culturales. Y justamente en el artículo 22, que es donde se empiezan a mencionar los económicos, sociales y culturales, ya hay una mención a los recursos disponibles de los estados. Es decir, miren ustedes, esta cuestión financiera ya estaba presente en la Declaración Universal del año 48, que ustedes saben no era vinculante porque era una declaración. Y se iba a iniciar, o se inició el proceso para generar documentos jurídicos vinculantes, es decir, pactos o convenciones. Que se pensaba hacer una única convención, pero sin embargo, por las diferencias políticas en ese momento no fue así, y como todos sabemos, en el año 52 se dictó la llamada Resolución de la Separación de las Naciones Unidas, a partir de la cual se inicia el proceso para dictar dos pactos, civiles y políticos, y el PIDES. Se suscriben en el 66 y empiezan a cobrar vigencia en el año 76. Y justamente se hicieron dos pactos, o una de las razones para hacer dos pactos es la creencia de que había derechos, los civiles y políticos, que no dependían causalmente de los recursos. En cambio otros, que son los económicos, sociales y culturales, que sí. Como solamente se pensaba que había una dependencia causal respecto a esos derechos, se incluyó una cláusula jurídica expresa, aquella referida a la progresividad del artículo 2, la obligación de asignar el máximo de los recursos disponibles, etcétera, etcétera. Ahora, el carácter, a mi entender, prejuicioso o falso incluso de esa idea lo muestra la práctica posterior del Comité de Derechos Humanos, que es el que aplica el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Por ejemplo, en su Observación General 21, que vino a reemplazar una antigua Obligación General número 9 dedicada a los derechos de las personas privadas de libertad, claramente se dice que esos derechos no hay excusas, es decir, el Estado no puede excusarse con la ausencia de recursos para no garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, lo que muestra que el problema está. Tal es así que el problema está que se plantearon casos individuales de ciertos países donde no se respetaban los derechos de las personas privadas de libertad. Hay un caso muy conocido que es Guamón Muncón contra Camerún, un caso individual donde esa criterio genérico que estaba establecido en la observación general fue aplicado en un caso concreto donde este Estado pretendía excusar su incumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad en la ausencia de los recursos. Esto muestra de forma práctica que esos derechos causalmente dependen de los recursos, y a su vez uno puede decir que el ordenamiento expreso de los derechos civiles y políticos no le asigna ningún efecto jurídico a esa dependencia causal. Claro, muy diferente es la situación de lo que sucede en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de aquellas convenciones que incorporaron cláusulas análogas a esta, como la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, justamente estos comités, los que aplican ambas convenciones, habría que sumar el comité que aplica la CEDAW, que también tiene una enorme doctrina, son los que fueron reflexionando de forma cada vez más profunda sobre cómo pensar la relación entre la política fiscal y los derechos humanos. Y ahí hay una doctrina extensísima que creo que es necesario sistematizar por algo que dijo el doctor Bazán, es para poder ejercer judicialmente el control de convencionalidad. En nuestra práctica jurídica ha habido gran cantidad de casos donde se ha discutido la razón dada por el Estado de su ausencia de recursos para justificar el incumplimiento de un derecho, y en esos casos se ha hecho mención, algunas veces no se ha hecho nunca mención de esta doctrina, y a veces se hace mención pero solo parcial. Algo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la Corte, en un famoso caso Kirchberg sobre el derecho a la vivienda, donde plantea claramente que cómo debemos pensar la relación entre los recursos y los derechos, y sin embargo, doctrina muy relevante del sistema universal, y en particular en un caso con un niño discapacitado, y es decir, doctrina creada por el Comité de los Derechos del Niño que no fue considerada. Ahora, no creo que haya sido deliberadamente no considerada, creo que tenemos una enorme doctrina que fue realizando los diferentes órganos internacionales que aún no tiene un grado de sistematización por parte de la doctrina como para facilitarle la tarea a los jueces para realizar el ejercicio del control de convencionalidad. Un ejercicio muy complejo, ¿no? Porque
Hay enorme cantidad de fuentes, enorme cantidad de documentos y es muy difícil ser un experto en todas las materias sobre las cuales versa el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, para que el control de convencionalidad, yo digo muy modestamente, tenga condiciones de racionalidad, uno tiene que aplicar, por ejemplo, uno tiene que tener un relevamiento exhaustivo de todas las fuentes internacionales, una sistematización de todas esas fuentes, un análisis de cuál es la jerarquía de cada una de esas fuentes, una organización en el caso que haya contradicciones, porque no hay un órgano único, sino hay múltiples órganos, pero todo eso es una tarea realmente muy compleja y que creo que no estamos aún entrenados para poder hacerla de forma racional y para poder decir que estamos aplicando justificadamente el derecho positivo y esto forma parte de nuestro derecho positivo. Simplemente para concluir, porque ya deben estar agotados y soy el último de los que he hablado, esta doctrina del derecho internacional excede el mucho una hermenéutica de la cláusula obligación de asignar el máximo de los recursos disponibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que los órganos internacionales han reflexionado y generado directivas muy profundas en general sobre la política fiscal. Por ejemplo, algo que ha sido pionero, el comité que aplica la CEDAW ha hecho enormes desarrollos sobre cómo elaborar los mismos presupuestos desde una perspectiva de género. Eso significa cómo elaborar el presupuesto desde la óptica de los derechos humanos. Eso significa que una agencia, que son los ministerios de Hacienda de todos los países, tiene que empezar a hacer un presupuesto de forma diferente a como la venían haciendo desde hace décadas, de acuerdo a diferentes criterios contables, etcétera, pero sin ninguna conciencia o perspectiva de derechos humanos. Y eso es algo que puede permitir a su vez monitorear cuántos recursos cada Estado asigna en materia de derechos. Invito a ustedes a leer un presupuesto público, que es uno de los documentos más opacos y abstrusos que generan los Estados, y dilucidar cuánto el Estado gasta con respecto a los derechos relativos al género. Es imposible dilucidarlo, o con respecto a los derechos del niño, o a los derechos políticos, o a los derechos de las personas privadas de libertad. En cambio sería muy diferente si esos propios presupuestos están pensados en términos de derechos humanos. Entonces habría información disponible, estarían confeccionados de forma tal que uno pudiera evaluar y luego evaluar justamente la progresividad, que es lo central en materia de eso. Por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño ha ido mucho más allá. Y en esta observación general, el número 19, ha analizado todo el proceso presupuestario, desde la preparación del proyecto de ley de ese presupuesto, la deliberación por parte de la legislatura, la ejecución por parte de los ejecutivos y luego los procesos de control y de rendición de cuentas, y analiza cada una de esas etapas y dice, de acuerdo a esta convención, se siguen tales y cuales reglas sobre cómo debe hacerse ese proceso. Y es algo realmente muy exigente, y si vemos todos nuestros libros de derecho constitucional o de derecho financiero, constitucional financiero, vamos a ver que hay casi un consenso en la doctrina comparada que cómo decide gastar un Estado es una de las decisiones de mayor discrecionalidad que tienen los sistemas políticos. Bueno, ahora viene el sistema internacional a decir, mire, hay un límite a esa discrecionalidad que viene del sistema internacional de los derechos humanos. Y luego el Comité DES, que viene realizando una enorme tarea, y eso lo podemos ver, yo diría, en los informes que hace, a las observaciones que hace a los informes de cada uno de los países de estos 10 últimos años, donde en todos los informes hay críticas sobre los sistemas tributarios y de gasto público y recomendaciones como sobre cómo deben ser las reformas tributarias, cómo deben ser las medidas de austeridad, cómo deben ser las decisiones de gasto público, analizándolos desde diferentes aspectos del sistema internacional de los derechos humanos, por ejemplo, el principio de no discriminación y de igualdad. Entonces hay exigencias sobre la no discriminación en materia tributaria, pero también en materia de gasto público que se deriva del sistema internacional de los derechos humanos. Y esto creo que es
en un aspecto lo señalé recién, pero es un giro copernicano de todos nuestros estudios de derecho constitucional y constitucional financiero. Por ejemplo, y con esto termino, tenemos tendencia a pensar que el derecho constitucional privilegiadamente se refiere a los tributos y en términos de límites, es decir, cuáles son los límites constitucionales que tiene el Estado al momento de ejercer su potestad tributaria, el principio de no confiscatoriedad, igualdad, etc. Ahora, lo que viene a decir el sistema internacional no es que solo hay límites, sino que es necesario repensar todos los institutos financieros, el tributo. Hay una enorme doctrina sobre la deuda pública, algo importantísimo en nuestro país, porque crónicamente nos endeudamos de forma pública, de forma previsible, creamos crisis, como vamos a tener seguramente en algún momento, como hemos tenido 3 ciclos de endeudamiento, y deliberadamente hacemos endeudamientos de enorme porcentaje del Producto Bruto Interno y sabemos que se va a producir una crisis y sin embargo lo volvemos a hacer de igual manera. Y sobre esto ha creado mucho el sistema internacional de los derechos humanos. Y en tercer lugar, del tercer elemento central de las finanzas públicas, que es el gasto público, y que como todos sabemos es algo central, o no todos sabemos, es algo que estamos empezando a ver para que puedan ejercerse los derechos. No hay derecho, no es posible hacer una elección si no hay recursos públicos, no puede haber un sistema de justicia adecuado si no tiene recursos públicos, no puede cumplirse, la garantía del plazo razonable si los jueces no tienen recursos públicos para poder realizar las audiencias, los juicios. El Ministerio Público Fiscal no puede realizar su tarea de investigación si no tiene recursos, y así sucesivamente. Como ven en todos mis ejemplos, no es que he hablado del derecho a la vivienda, a la salud o la seguridad social, que son los que habitualmente se mencionan, sino que todos los derechos implican una reflexión de los recursos, con lo cual yo creo que acá tenemos un desafío a los profesores, en mi caso de finanzas públicas, sobre cómo incorporamos este derecho internacional. Creo que al ámbito del derecho constitucional, cómo repensamos los derechos e incluimos como una dimensión interna a la teoría de los derechos el financiamiento público. Algo que, si bien en los últimos años tiene más peso, no es algo tradicional en nuestros estudios, porque vemos libros sobre los derechos, cuál es su alcance normativo, su contenido, su discusión jurisprudencial, y ninguna reflexión sobre cómo esos derechos se financian. Eso no significa que el financiamiento debe primar sobre los derechos, sino que a partir de la teoría de los derechos tenemos que pensar cuáles son los valores y las formas que deben asumir las políticas de financiamiento que tiene el Estado. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tenemos unos pequeños presentes para los que han participado del panel que les vamos a entregar. Nos hemos extendido un poquito, pero creo que ha valido la pena. Muchas gracias. Hasta luego. Subo con ustedes. ¿Vos te fuiste a Carmelita? Sí, al mediodía, porque no me gusta estar sudada todo el día con la misma camisa, no aguanto. ¿Se fueron al hotel? Pasamos la cuarta, la quinta, y ahora lo voy a casa al lado. Che, no había ahora. Sería pila de Alberto también. Anda.